¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu peor enemigo vive dentro de tu propia cabeza? Que no importa lo que intentes, hay una voz interna que siempre te recuerda tus miedos, tus fallos y tus inseguridades, incluso cuando las cosas van bien. Si te dijera que esa voz no es parte de ti, sino un programa instalado en tu mente, diseñado para mantenerte atrapado en la duda, ¿lo creerías? Y si te dijera que en los próximos minutos vas a descubrir exactamente cómo desactivar ese programa y reemplazarlo por uno que trabaja a tu favor, ¿estarías dispuesto a escucharlo? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana, porque este es apenas el primer capítulo de una serie diseñada para ayudarte a recuperar tu poder mental. Si no quieres perderte los próximos episodios, donde iremos paso a paso construyendo tu nueva fortaleza interior, hazlo ahora mismo. ¿Listo? Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El eco que moldea la realidad. Quiero que imagines algo conmigo, no de forma superficial, sino permitiendo que lo sientas en tu interior. Dentro de tu mente existe un recinto inmenso. Cada pensamiento que atraviesa ese espacio produce un sonido, como si fuera una voz que resonara dentro de una cúpula. Si el pensamiento es luminoso, la cúpula vibra con armonía. Si el pensamiento es oscuro, la cúpula retumba con distorsión. Un pensamiento oscuro no causa un derrumbe por sí solo, pero cuando cada día resuenan miles de esos ecos deformados, el sonido se vuelve insoportable. Y lo escuchas todo el tiempo, aunque no seas consciente de ello. Lo escuchas mientras trabajas, mientras convives con otros, incluso mientras duermes. Piénsalo en tu rutina de cada mañana. Abres los ojos y, sin que hayas dicho una sola palabra en voz alta, la cúpula ya está vibrando. No tengo energía. No voy a alcanzar todo lo que tengo que hacer. El día apenas comienza y ya estoy cansado. No estoy a la altura. Antes de haber visto tu propio reflejo en el espejo, ya has permitido que una oleada de ecos distorsionados marquen el tono emocional de tu día. Y aquí es donde ocurre el verdadero impacto. Esos ecos no se quedan en el pensamiento. Se traducen directamente al cuerpo. Cada vez que la mente introduce una frase de derrota, el sistema nervioso reacciona como si la amenaza fuese real. Los músculos se tensan, la respiración cambia, la sangre se vuelve más pesada en las venas, y todo tu organismo entra en alerta. Cuando esta respuesta se repite miles de veces en un solo día, terminas experimentando una fatiga indescriptible, no porque tu vida sea demasiado pesada, sino porque el eco negativo te ha mantenido en modo de supervivencia constantemente. No se trata de falta de carácter. No se trata de debilidad emocional. No se trata de que pienses demasiado. El problema es que tu cuerpo está reaccionando a un sonido interno que nunca se detiene. La prisión del pensamiento negativo, o mejor dicho, el eco que moldea tu realidad, está sostenida por tres pilares. El eco automático. Aparece sin ser invitado. Antes de que actúes, antes de que decidas, ya habla a través de ti el eco amplificado. Un pensamiento sombrío llama a otro, luego a otro, hasta que la mente construye una tormenta emocional a partir de una sola frase, el eco autoritario. La mente no solo genera la voz, sino que le concede credibilidad absoluta. Y al creértelo, te entregas a su dominio. Por eso intentar contrarrestar los pensamientos negativos con simples frases optimistas es tan frustrante. No estás tratando con ideas sueltas, sino con un sistema completo de resonancia interior. Y la única forma de desactivarlo, es creando un sistema distinto que pueda tomar su lugar. Lo poderoso de todo esto es que el eco negativo no está hecho de roca. No es un muro impenetrable. Está hecho de práctica, costumbre y memoria emocional. Y todo lo que fue aprendido puede desaprenderse y reemplazarse. Porque los pensamientos negativos siguen rutas repetidas, se activan con los mismos disparadores, usan las mismas estrategias internas y aplican los mismos trucos para atraparte una y otra vez. El instante en el que empiezas a ver esos patrones ya no es un instante cualquiera, es el momento en el que la cúpula de tu mente cambia de forma. Porque una vez que reconoces el mecanismo de esa resonancia, ya no puedes seguir dominándote de la misma manera. Ese es el primer ladrillo de tu libertad interior. Y ya lo estás sosteniendo. Capítulo 2.
el organismo que aprendió a temer. Hay algo que necesitas saber sobre tu interior, algo que casi nadie te explica con suficiente claridad. Tu cuerpo está equipado con una tecnología emocional muy antigua. No fue diseñado para la vida de pantallas, correos electrónicos y horarios. Fue diseñado para la vida de fuego, tormentas y supervivencia. Para distinguir el crujido de una rama, el olor del aire, la dirección del viento. Para anticipar tragedias antes de que sucedieran. Esa versión ancestral de ti no podía permitirse ver la belleza primero. Tenía que ver el peligro primero. Tenía que sospechar antes de admirar. El miedo era la herramienta que conservaba la existencia. Y por eso, incluso ahora, miles de años después, hay una parte de tu biología que sigue funcionando como si el universo fuera un campo de batalla. Tu interior todavía escanea la vida buscando señales de pérdida, rechazo o fracaso, como si fueran relámpagos capaces de matarte. El problema es que tu entorno ya no es físico, es emocional. No hay flechas ni bestias, pero tu cuerpo se comporta como si cada posible error fuera una amenaza mortal. Cuando imaginas que defraudarás a alguien, tu corazón reacciona como si tu tribu estuviera a punto de expulsarte. Cuando piensas que no eres suficiente, tu estómago responde como si te hubieran acorralado. Cuando recuerdas un fracaso, tu pecho se contrae como si revivieras una caída real desde un precipicio. Y esto desencadena una tormenta silenciosa dentro de ti. Cada pensamiento oscuro enciende una alarma bioquímica que viaja como una señal de fuego por tu organismo, una oleada que agita la sangre, una corriente eléctrica que tensa los hombros, una vibración que transforma la respiración. Y lo más impresionante no es solo lo que sientes hoy, sino lo que estás esculpiendo sin notarlo. Tus emociones no son solo emociones. Son instrucciones. Son arquitectura. Cuando la preocupación se repite todos los días, el cerebro la interpreta como una habilidad útil. Cuando el miedo se vuelve hábito, el cerebro lo convierte en atajo. Cuando el dolor emocional se vuelve frecuente, el cuerpo lo normaliza. Es lo mismo que practicar un instrumento, lo que tocas una y otra vez se convierte en lo que dominas. Y así, sin quererlo, te vuelves experto en anticipar lo peor. Te vuelves más hábil para detectar errores que posibilidades. Tu visión interna se entrena para ver grietas antes que puertas. Y esto no te pasa porque seas negativo. Te pasa porque tu biología, como un guardián antiguo, cree que te está protegiendo. Tu organismo todavía piensa que el mundo entero es una cacería que no termina. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. Esa misma plasticidad, esa facilidad con la que aprendiste a temer, puede convertirse en la facilidad con la que aprendas a confiar. El cuerpo que se acostumbró a estar en alerta, también puede acostumbrarse a estar en paz. El cerebro que aprendió a encender alarmas, también puede aprender a apagarlas. La química que fortaleció el miedo, puede fortalecer la calma. No hay que destruir nada en tu interior. No hay que luchar contra tu mente. No hay que reprimir emociones. Solo hay que enseñarle a tu organismo una manera distinta de existir. Porque la biología que memorizó la angustia, puede memorizar la calma. La misma maquinaria que construyó tensión, puede construir fortaleza interior. El mismo guardián que te mantuvo vivo, puede convertirse en tu aliado. La solución que estás a punto de aprender no cambia quién eres. Despierta quien siempre estuvo ahí, debajo del ruido, debajo del miedo, debajo de los reflejos antiguos. Ese es el verdadero inicio de la transformación. Capítulo 3. El tributo que la mente exige cuando gobierna el miedo. Quiero formularte una pregunta que no se mide con números ni con lógica, sino con el pulso del corazón. ¿Qué estás pagando, en silencio, por permitir que tu mente viva en estado de batalla? No hablo de lágrimas ni frustración. Hablo del precio real, aquello que no ocurrió en tu vida porque estabas ocupado luchando con tus propios pensamientos. ¿Cuántas veces dijiste otro día cuando en realidad querías decir tengo miedo? ¿Cuántas veces te alejaste de alguien, no porque no amaras, sino porque estabas demasiado ocupado sobreviviéndote a ti mismo? ¿Cuántas veces tu alma quiso expandirse, pero la mente le ordenó encogerse? Los pensamientos negativos no son solo sensaciones desagradables. Son peajes invisibles,
Te dejan avanzar, sí, pero siempre cobrando parte de tu grandeza en la entrada. Cada vez que crees que no mereces algo, pagas con un pedazo de tu identidad. Cada vez que imaginas el peor escenario, entregas una parte de tu libertad. Cada vez que aceptas el miedo como consejero, renuncias a una oportunidad sin darte cuenta. Miremos primero el territorio más sensible, los vínculos. El miedo mental te cambia la voz sin que lo notes. Te vuelve impaciente cuando estás cansado de huir internamente. Te vuelve distante cuando estás agotado por las peleas invisibles. Te vuelve frío cuando estás tratando de protegerte de un daño que nadie planea hacerte. Y lo más triste es esto, la gente interpreta tu silencio como desinterés, pero en realidad estabas librando guerras internas sin descanso. Cuando la mente está en caos, nadie te conoce realmente. Ni tú mismo, ni los demás. Ahora traslademos esa tormenta a tu camino profesional, creativo o espiritual. Las personas no fracasan porque no sepan lo suficiente. Fracasan porque dudan demasiado. Una mente gobernada por el miedo siempre encontrará la razón perfecta para no avanzar. No estoy listo. ¿Y si sale mal? Después lo intentaré. Y mientras estas frases suenan razonables, la vida continúa sin ti. Hay talentos que nunca brillaron. Hay misiones personales que nunca vieron la luz. Hay llamados del alma que se quedaron esperando junto a una puerta que jamás se abrió. ¿Y qué ocurre con tu cuerpo, ese guardián silencioso que carga lo que la mente no resuelve? Un pensamiento no es solo un pensamiento, es un mensaje químico. Cada preocupación genera tensión. Cada temor altera el ritmo interno. Cada emoción retenida pide al organismo que se prepare para una amenaza que nunca llega. Y cuando el cuerpo se pasa años esperando un golpe que no llega, se quiebra. La fatiga no aparece de repente. La ansiedad no aparece de repente. La falta de energía, el sueño irregular, la digestión alterada, la sensación de no descansar nunca, no apareció porque sí. Apareció porque la mente convirtió la vida en una batalla, y el cuerpo creyó que debía sobrevivirla. Y luego está la consecuencia más profunda, la que rara vez se nombra. El tiempo. No solo pierdes los días en los que estás preocupado. Pierdes también los días en los que estás recuperándote de haber estado preocupado. Y pierdes también los días en los que no haces nada porque recuerdas demasiado bien cómo dolió la última vez que lo intentaste. Así, el pensamiento negativo no solo lastima, congela tu transformación. La mente en tormenta no solo te cansa, te roba el futuro. Pero escucha esto con atención, porque aquí está la verdad que lo cambia todo. Nada de lo perdido está escrito en piedra. El miedo no cerró el camino, solo lo desdibujó. Las oportunidades no murieron, siguen esperando una versión de ti que se atreva. Las relaciones pueden renacer cuando vuelves a estar presente. Tu cuerpo puede aprender la paz igual que aprendió la defensa. El día en que la tormenta interior se detiene, no por fuerza, sino por conocimiento, la vida no solo deja de lastimar, comienza a devolverte lo que siempre fue tuyo. Capítulo 4. El mecanismo que desactiva la tormenta interior. Ha llegado el momento que muchos esperan durante años sin saber que existe, el instante en el que aprendes cómo cortar un pensamiento negativo en cuanto aparece, sin lucha, sin desgaste y sin violencia interna. Esto no es teoría, ni filosofía, ni buena intención. Es una técnica que se ejecuta. Es algo que el cuerpo aprende y repite hasta convertirlo en reflejo. A este proceso lo llamo el ritual del ancla, porque te devuelve a tierra cuando la corriente mental intenta arrastrarte. El ritual del ancla sigue 5 movimientos. No son afirmaciones vacías, ni mantras, ni optimismo ciego. Son maniobras conscientes dentro de tu mente. 1. Aviso 2. Lectura 3. Corte 4. Reemplazo 5. Integración. Cada uno cumple una función y juntos detienen la espiral negativa antes de que se escape de control. Voy a guiarte paso por paso. Aviso. Todo comienza con aprender a escuchar la primera vibración de un pensamiento que intenta arrastrarte. Los pensamientos negativos rara vez entran gritando. Se deslizan como una corriente subterránea, un y sí disfrazado de prudencia, un cuidado disfrazado de lógica.
El aviso no consiste en juzgar el pensamiento, consiste en detectarlo. Es como oír un cambio en el viento y saber que viene tormenta. En cuanto dices internamente, algo en mi cabeza está intentando tomar el control, el hechizo pierde fuerza. Ese simple reconocimiento abre espacio para actuar. Lectura. Aquí no luchas contra el pensamiento. Lo observas como un astrónomo observa un planeta, sin apego, sin miedo, sin urgencia. Te haces 3 preguntas. ¿Esta idea me fortalece o me debilita? ¿Surge del amor o del miedo? ¿Me permite avanzar o me detiene? No se trata de decidir si es buena o mala, sino de ver de dónde viene y hacia dónde te lleva. Esa observación le quita autoridad. Te das cuenta de que tu mente creó el pensamiento y que tú no eres tu mente. Corte, este movimiento es la frontera. Una vez identificada la idea, no le das rienda para seguir expandiéndose. No discutes con ella, la discusión la alimenta. Solo marcas un límite. Aquí termino yo, no sigo esa línea. Puede decirse en voz alta, en silencio o incluso solo con la respiración. El corte no es confrontación. Es desconexión consciente. El pensamiento queda suspendido, sin combustible. Reemplazo. El vacío mental es terreno fértil para el miedo. Si detienes un pensamiento sin elegir otro, tu mente traerá uno igual de oscuro para ocupar el espacio. Por eso aquí eliges un pensamiento que sirva. No un pensamiento color de rosa. No algo irreal. Sino una idea que avance en la dirección correcta. Integración. Este paso convierte la experiencia mental en biológica. Aquí el cuerpo participa. Respiras profundo como si el nuevo pensamiento llenara tu pecho. Enderezas la columna como si esa idea fuera tu armadura. Visualizas, aunque sea por un instante, la versión de ti que se mueve desde esa convicción. Es así como el pensamiento deja de ser un concepto y se vuelve memoria del cuerpo. Repetido suficientes veces, el ritual del ancla se vuelve natural. No necesitarás recordarlo, tu interior lo ejecutará por sí solo cuando la tormenta mental intente comenzar. No dominas tu mente gritándole. La dominas enseñándole. No la fuerzas a ser positiva. La entrenas para elegir lo que la fortalece. El poder no está en espantar los pensamientos negativos. El poder está en que, cuando lleguen, ya no encuentren en ti un lugar para quedarse. Capítulo 5. El arte de ver antes de pensar. Toda liberación comienza con aprender a mirar hacia adentro. No a controlar, no a luchar, no a cambiar, sino a ver. El gran secreto que nadie enseña es este. La mente solo puede esclavizarte cuando opera sin ser vista. El reconocimiento es la luz que hace que las sombras pierdan poder. Cuando no reconoces tus pensamientos, te dictan la vida. Cuando los reconoces, ya no son amos, se convierten en visitantes. Reconocer no es repeler, no es pelear, no es negar. Es darte cuenta con tanta claridad que el pensamiento deja de manejarte desde la oscuridad. Y el reconocimiento tiene capas. Como el ojo humano que primero distingue siluetas, luego rostros y luego emociones, tu conciencia puede refinarse hasta niveles extraordinarios. Hay 3 grados del arte de ver. Y conforme subes de nivel, tu libertad crece. Primer grado, ver lo evidente, cuando la mente habla en voz alta. Es el nivel inicial, darte cuenta de los pensamientos oscuros cuando ya están sonando dentro de ti. No necesitas interpretarlos todavía. Solo detectar el momento en que la mente empieza a empujar un discurso que te encoge. El cuerpo normalmente avisa antes que las palabras, la respiración se vuelve corta, el tórax se apaga un poco, la mirada pierde enfoque, el estómago se encoge como si quisiera protegerse. Y la energía también avisa, pierdes ligereza, te vuelves más serio sin motivo, aparecen ganas de aislarte, la motivación se resquebraja. Si prestas atención, verás que a veces tu mente no empieza pensando negativamente, primero tu cuerpo cambia y el pensamiento llega después. Ese es el lugar perfecto para actuar. Segundo grado, ver el guión repetido, cuando descubres que la mente reescribe la misma historia. Una vez que aprendes a notar los pensamientos negativos mientras ocurren, llega el siguiente descubrimiento. No son aleatorios. Son los mismos de siempre,
contados con disfraces diferentes. Todos tenemos temas recurrentes. Es como si tu mente tuviera canciones preferidas cuando está ansiosa. Y además están los desencadenantes, situaciones, personas, lugares, horarios, incluso olores o sonidos que abren la compuerta de la mente en sombra. Podrías descubrir cosas como, después de hablar con esa persona, siempre me siento peor. Las noches son mi momento de pensamientos oscuros. En este nivel ya no te preguntas, ¿por qué pienso así de repente? Sino, reconozco este viejo camino. Y al reconocerlo, ya no te enamoras de la historia que cuenta. Sabes que no es verdad, es costumbre. Tercer grado, ver antes de que ocurra, cuando aprendes a leer el viento interior. El nivel final es casi silencioso, casi mágico, aunque no tiene nada de místico, es sensibilidad pura. Cuando conoces tan bien tus movimientos internos, puedes sentir que un pensamiento oscuro se está preparando antes de tomar forma. No aparece una frase. No aparece una imagen. Solo aparece un sutil cambio en tu mundo interno. Una respiración que pierde profundidad. Un brillo que se apaga en los ojos. Un segundo de desconexión del presente. El cuerpo aflojando o tensándose sin explicación. En ese instante, antes de que la mente empiece a hablar, ya sabes hacia dónde iba a dirigirse. Y si ya lo viste venir, ya no puede atraparte. Este es el momento en el que la gente suele decir, es como si la ansiedad se derritiera antes de empezar. Es como si el miedo se apagara sin pelear. Porque la oscuridad necesita tiempo para tomar forma. Y si la ves antes, nunca se forma. Reconocer es recordar quién manda. El reconocimiento no hace que los pensamientos negativos dejen de aparecer. Hace que pierdan capacidad de gobernarte. Primero aprendes a decir dentro de ti, estoy teniendo un pensamiento oscuro. Luego aprendes a decir, este pensamiento pertenece a mis viejas historias. Hasta que un día llegas a decir, puedo sentir que estaba por aparecer y no necesito seguirlo. Ese instante, tan simple que casi parece nada, es la raíz de la libertad mental. Cuando ves con claridad, no necesitas pelear, solo recuerdas la verdad. Tu mente genera pensamientos, pero tú eres quien los ve. Y quien puede ver es quien puede elegir. Ese es el nacimiento real de la transformación. Todo lo demás, calma, enfoque, confianza, plenitud, se construye sobre esta primera victoria silenciosa. Aprender a ver antes de creer. Capítulo 6. La examinación, la ciencia silenciosa de descifrar el pensamiento. Cuando aprendes a reconocer un pensamiento negativo al instante en que surge, solo has cruzado la primera puerta. La siguiente etapa, la que realmente transforma, es examinar aquello que has reconocido. No examinar para castigarte, ni para demostrar que estás equivocado, ni para convencerte de que debes pensar de forma diferente. Examinar para entender, con la misma paciencia y neutralidad con la que un astrónomo observa un cambio en las estrellas. Así comienza la verdadera libertad mental, cuando dejas de actuar como marioneta de tus pensamientos y te conviertes en quien los estudia. En esta fase te vuelves algo así como un lector de símbolos internos. Cada pensamiento negativo aparece con la pretensión de ser un hecho definitivo. La examinación revela si lo es o si simplemente está disfrazado. La primera tarea consiste en separar el núcleo del ruido. Un pensamiento puede contener una semilla real, pero estar cubierto de capas de miedo. Decir tengo un examen mañana es realidad. Decir voy a arruinarlo es miedo proyectado. La examinación limpia el cristal empañado hasta que puedes ver la escena tal como es, sin decoraciones dramáticas. Y nada pierde fuerza tan rápido como aquello que se ve sin dramatismo. Una vez separado el dato del miedo, surge la segunda pregunta: ¿esto que estoy pensando me fortalece o me debilita? Un pensamiento puede ser real y aún así ser completamente inútil. Puedes haber cometido un error y pasar horas recordándolo, autoinfligiéndote una penitencia mental interminable que no cambia los hechos ni te prepara para hacerlo mejor. Examinar significa darte cuenta de que no todo lo que es cierto es útil. Algunas ideas desgastan de tal forma que impiden tu crecimiento, mientras que otras, incluso reconociendo la incomodidad, abren una puerta a la evolución.
La examinación distingue entre pensamiento que ilumina y pensamiento que consume. Luego entra en juego la perspectiva. La mente es una exageradora profesional, toma lo pequeño y lo convierte en lo eterno. Por eso la examinación obliga a elevar la mirada y preguntarse si lo que estás pensando importa en el escenario completo de tu historia. Una discusión, una mirada fría, un momento torpe, un fallo, una palabra que te hirió, ¿de verdad definirán tu vida dentro de 5 años? Para la mayoría de las personas, el 90% de las preocupaciones actuales se desvanecerán en la memoria, ni siquiera se recordarán. La examinación coloca cada pensamiento en su escala real, lo urgente deja de confundirse con lo importante. Y cuando la perspectiva se ha asentado, llega el momento de pedir pruebas. No suposiciones, no conclusiones prematuras, no frases absolutas como siempre, nunca, nadie, todo. Cuando un pensamiento negativo declara algo, la examinación le exige, muéstrame los hechos. Pensar todo el mundo me juzga no resiste la mínima evidencia, porque tu mente solo recuerda intensamente los episodios dolorosos y borra silenciosamente los gestos de apoyo, de cariño, de aceptación. Preguntar por las pruebas es como pedirle a la mente que deje de inventar novelas dramáticas y se humille ante lo observable. La mayoría de los pensamientos negativos se derrumban con una sola pregunta honesta. Pero aún queda una última capa, la más desafiante para el ego y la más liberadora para el espíritu. El pensamiento negativo tiende a interpretar cualquier situación de la forma más dolorosa posible. Si alguien tarda en responder a tu mensaje, la mente construye una historia de rechazo en milésimas de segundos. Examinar significa reconocer que esa historia es solo una versión posible, y que existen muchísimas más que podrían explicarla sin destruirte por dentro. Esa persona pudo haber estado ocupada, cansada, distraída, abrumada. Pudo querer contestarte con calma más tarde. Pudo estar lidiando con su propia vida. La examinación expande la cantidad de interpretaciones posibles hasta que la única que te hiere deja de parecer la única real. Todo este proceso requiere una cualidad clave, distancia emocional. Si examinas desde la herida, desde la urgencia o desde la necesidad de tener razón, la investigación interna se convierte en juicio. Y no se trata de juzgar, sino de comprender. Examina tus pensamientos como si fueran ajenos, como si los hubiera traído un viajero a tu puerta. ¿Le dirías que no vale nada? ¿Lo atacarías? ¿O le ofrecerías claridad desde la compasión? La examinación madura convierte esa misma compasión en la forma en que te hablas a ti. Al final descubres algo profundo. Los pensamientos negativos no son enemigos que haya que vencer, ni profecías que haya que creer. Son señales, hipótesis, propuestas. Cuando aprendes a examinarlos, dejan de ser instrucciones y se convierten en información. Dejan de tener autoridad, porque ya no aceptas automáticamente todo lo que la mente genera. Cuando examinas, decides. Y cuando decides, ya no reaccionas desde un guión viejo, sino desde tu presencia. La examinación no elimina el caos mental, sino que lo vuelve inofensivo. Cuando lo ves con claridad, deja de tener poder. Ese es el punto exacto en el que tu mundo interno empieza a responderte en lugar de arrastrarte. Cuando ya no crees todo lo que piensas, sino que eliges qué pensamientos merecen construir tu vida contigo. Capítulo 7. Romper el encantamiento, detener la corriente mental antes de que arrastre todo. Llega un momento en el viaje interior en el que ya identificaste al pensamiento intruso y comprendiste su disfraz, pero sigue hablando, sigue insistiendo, sigue presionando desde dentro. Es ese instante en el que la mente empieza a acelerar y sientes como una idea se convierte en avalancha. Todos hemos estado ahí, un pensamiento aparece como un susurro y, si no se interviene, acaba rugiendo y devorando la paz mental. Esta fase es precisamente el arte de detener el hechizo antes de quedar atrapado. Y aquí está la verdad incómoda, luchar contra un pensamiento negativo lo fortalece. Decir no quiero pensar en esto es como empujar una puerta que al otro lado tiene un vendaval, cuanto más la fuerzas, más te empuja. Intentar reprimir un pensamiento es como intentar aplanar el agua con las manos, vuelve a levantarse. Por eso tanta gente se siente agotada, no están faltos de fuerza de voluntad,
están peleando con una estrategia que es imposible ganar. Un pensamiento negativo no se vence peleando con él. Se vence cortando la corriente que lo alimenta. No con resistencia, sino con interrupción. No con lucha, sino con decisión. Interrumpir un patrón mental es como desenchufar un aparato que está haciendo ruido. Deja de funcionar no porque lo destruyiste, sino porque ya no recibe energía. Este paso no exige violencia interna, sino autoridad interna. Cualquier persona que observe su propia mente puede notar que un pensamiento negativo empieza como una frase, enseguida se vuelve sensación física, y poco después secuestra la atención por completo. Si no lo detienes, se convierte en historia, luego en emoción, luego en estado anímico, luego en identidad. Intervenir en esta etapa significa impedir que esa secuencia se complete. Por eso la interrupción funciona en 3 planos a la vez: palabra, cuerpo y atención. Cada plano se ocupa de un nivel distinto en el que el pensamiento negativo se estaba instalando. Primero llega la orden mental. No una súplica, no un consejo, no un recordatorio amable, sino un decreto. Como si fueras el guardián de tu propio templo y de repente reconocieras que algo ha cruzado la puerta que no debe estar ahí. No intentas negociar, ni reflexionar, ni dialogar con él. Lo detienes. 3 palabras cortas y definitivas, siempre las mismas. Pueden ser: detente, aquí, ahora, o corte inmediato, o basta, silencio, alto. Da igual la frase exacta mientras no sea explicativa sino autoritaria. Esta orden despierta la parte más consciente del cerebro, la que toma decisiones, la que lidera, la que recuerda quién eres cuando tu mente empieza a desbordarse. Después llega el cuerpo. Porque ningún pensamiento negativo existe solo en la mente, lo avala una postura, una tensión, un ritmo acelerado de la respiración. Si el cuerpo permanece en modo alarma, la mente seguirá fabricando pensamientos que justifiquen esa alarma. Por eso debes alterar deliberadamente la fisiología. Una respiración profunda con una exhalación potente, como vaciar un humo viejo del interior del pecho. O un cambio de postura, erguirte como si recuperaras territorio físico sobre tu propio espacio. O mover los brazos y sacudir la tensión acumulada en muñecas y manos, como si expulsaras electricidad estática. Elige una acción física concreta y repítela siempre. Se convertirá en una señal para tu sistema nervioso: ya no estás reaccionando, estás dirigiendo. Y entonces viene la reorientación de la atención. No hacia afirmaciones optimistas todavía, eso vendrá después. Ahora lo que importa es salir del túnel. Porque cuando un pensamiento negativo toma velocidad, la conciencia se vuelve estrecha, como si solo existiera un universo y ese universo fuera el peor escenario posible. La salida está en volver al presente sensorial. Notar el sonido más lejano que puedas escuchar. Sentir el contacto de tus pies con el suelo. Observar un objeto cercano en silencio durante unos segundos. Seguir el aire al entrar y salir del cuerpo sin modificarlo. Cualquier experiencia sensorial que saque la mente del laberinto imaginario la devuelve al único lugar donde el miedo no puede vivir, el ahora. La combinación de estos 3 movimientos, orden, cuerpo, presencia, no destruye el pensamiento negativo, pero lo deja sin aire. Lo que hace es impedir que siga creciendo. Un pensamiento negativo no es peligroso por su aparición, sino por su continuidad. El peligro está en dejarlo madurar. Esta técnica debe usarse rápido, antes de que las ideas se conviertan en historias y antes de que las historias se conviertan en emociones. Llega un punto, si no se interviene, en el que la mente está tan envuelta en su propia ficción que cualquier herramienta llega tarde. Si cortas la corriente apenas comienza, es sorprendentemente fácil. Si esperas a que el incendio cubra toda la casa, necesitarás mucho más esfuerzo para sofocarlo. Por eso la interrupción del patrón no se aprende durante la tormenta, sino en la calma. Como los simulacros de emergencia, no se practican cuando el edificio está ardiendo sino cuando todos están a salvo. Ensaya tu frase, ensaya tu gesto físico, ensaya tu manera de volver al presente. Con la repetición, se convertirá en un reflejo automático. Y en el momento crítico,
el cuerpo y la mente sabrán qué hacer sin tener que pedir permiso al pánico. Interrumpir un pensamiento negativo no es negarlo, no es encubrirlo, no es hacer como si no existiera. Es algo mucho más poderoso, recordarle que tú mandas. Las preocupaciones legítimas podrán hablar después, cuando tu mente esté clara y tu corazón esté en paz. Pero los pensamientos que solo existen para quitarte energía no merecen una sola gota más de tu vida. Romper el encantamiento mental no te convierte en alguien que no siente miedo, sino en alguien que no es gobernado por él. No te convierte en alguien que nunca tiene pensamientos oscuros, sino en alguien que ya no se rinde ante ellos. Aquí comienza la verdadera libertad interior. Cuando descubres que tu mente puede levantarse como un mar agitado. Y aún así tú puedes decidir no hundirte. Capítulo 8. El reemplazo sagrado, sembrar luz donde antes habitaba sombra. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, después de que detienes una espiral mental negativa. Es como cuando el mar se calma después de una ola gigantesca, el agua queda suspendida, sin moverse, y por un segundo no sabes si vendrá otra ola o si el océano finalmente descansará. Ese segundo es el portal. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Hasta este punto, has hecho un trabajo enorme. Descubriste al pensamiento invasor, lo analizaste, lo interrumpiste. Pero detenerlo no es la meta final. Detenerlo solo limpia el terreno. El siguiente paso, el más decisivo, es lo que convierte todo el proceso en transformación real, ocupar ese terreno con algo nuevo. El pensamiento negativo funciona como una sombra que busca volver a un lugar que le resulta familiar. Si el lugar queda vacío, regresará. Pero si siembras algo en su lugar, algo que te fortalezca, que te sostenga, que te devuelva el poder de elegir quién eres, la sombra no encuentra dónde instalarse. No se trata de inventar frases dulces ni de cubrir heridas con purpurina emocional. No se trata de convertir la oscuridad en arcoíris artificial. Se trata de algo más íntimo y más honesto, elegir una idea que no te engañe, sino que te levante. Si un pensamiento negativo es como una espina clavada, el intercambio no consiste en ignorar la espina ni en decir que no existe. Consiste en retirarla y plantar una semilla. Porque donde antes hubo dolor, ahora puede haber crecimiento. Aquí es donde tanta gente se pierde. Piensan que el intercambio debe ser espectacular. Que el reemplazo tiene que sonar triunfal, heroico, perfecto. Pero la mente no se mueve con fuegos artificiales, se mueve con verdad. La verdad pequeña, sencilla y honesta es más poderosa que la mentira positiva más brillante. Un pensamiento negativo dice, no puedo con esto. Un pensamiento fantasioso diría, soy invencible. Y la mente lo rechaza instantáneamente. Pero un pensamiento poderoso diría, no sé todo, pero estoy aprendiendo. Ese, la mente lo acepta. Y al aceptarlo, la realidad interna cambia. El intercambio es la alquimia que convierte una frase que te encoge en una frase que te expande. En esta etapa te conviertes en escultor de tu identidad cotidiana. Escuchas lo que la mente intenta decirte y decides qué versión va a quedarse contigo. A veces será una frase de paciencia, a veces de coraje, a veces de humildad, a veces de perseverancia. Casi nunca de perfección. Cada persona tiene heridas distintas, historias distintas, vacíos distintos. Por eso los pensamientos que transforman no son universales, son personales. Lo que sana a uno puede no sanar a otro. Tú debes encontrar las frases que tu corazón reconoce como medicina y no como maquillaje. Hay pensamientos que te sostienen porque hablan desde la posibilidad. Otros porque hablan desde la compasión. Otros porque te recuerdan tu fuerza. Otros porque te permiten equivocarte sin destruirte. Lo importante no es que suenen bonitos. Lo importante es que te devuelvan la sensación de que tu vida no está escrita por el miedo. Busca ideas que abran puertas, no que las cierren. Que respiren, no que aprieten. Que recuerden quién estás intentando ser, no quien el pensamiento negativo dice que eres. Ejemplos no para copiar, sino para inspirar. Un pensamiento negativo dice, no soy suficiente. Un pensamiento poderoso responde, estoy creciendo en la dirección correcta.
Un pensamiento negativo dice, no sé hacerlo. Un pensamiento poderoso responde, puedo aprender, nadie nace sabiendo. Un pensamiento negativo dice, ya he fallado antes. Un pensamiento poderoso responde, mis errores me han dado experiencia, ahora sé más que antes. El intercambio no intenta decorar la oscuridad. Intenta traer una chispa. Una chispa basta para que tu interior ya no esté a oscuras. Puedes facilitarte el proceso creando lo que solo tú sabrás que existe. Tu archivo personal de reemplazos. Ese conjunto de frases que algún día te salvarán cuando vuelvas a estar frente al espejo roto de tu mente. Frases que un día no necesitaste, pero mañana sí. Frases que mañana no recordarás si no las preparas hoy. Escribe pensamientos medicina para cada uno de tus pensamientos veneno más recurrentes. Guárdalos. Léelos. Asegúrate de que cada frase sea creíble, íntima y fortalecedora. Lo que estás construyendo no son afirmaciones, sino herramientas de supervivencia emocional. Y aquí está lo que la mayoría nunca comprende. El intercambio, repetido una y otra vez, transforma tu identidad silenciosamente. De pronto te descubres reaccionando de otra manera, dudando de ti menos, rindiéndote menos rápido, creyendo más en lo que puedes llegar a ser. No porque la vida se hizo fácil, sino porque tú te hiciste más grande. Transformar pensamientos no es cambiar la realidad externa. Es cambiar al personaje que la atraviesa. Cuando el pensamiento nuevo ocupa el lugar del viejo, no solo cambia tu ánimo, cambia la historia que estás escribiendo de ti mismo. Y cuando esa historia cambia, todo lo demás empieza a cambiar también. Capítulo 9. La integración, cuando la nueva historia se vuelve tuya. Hay un momento crucial en el proceso de transformación interior en el que ya no basta con tener un pensamiento nuevo. Ese pensamiento debe quedarse. Debe echar raíces. Debe convertirse en un reflejo, en un instinto, en algo que responda por ti antes de que la vieja programación tenga oportunidad de hablar. Hasta ahora has hecho un trabajo inmenso. Descubriste el pensamiento oscuro, viste su arquitectura, lo detuviste, elegiste algo mejor. Pero un pensamiento poderoso no cambia tu vida por aparecer una vez. La vida cambia cuando ese pensamiento se convierte en tu costumbre interna. La verdadera transformación ocurre cuando el pensamiento nuevo deja de sentirse como una idea que intento adoptar y empieza a sentirse como lo que soy. Eso no sucede con repetición mecánica. No sucede porque lo digas muchas veces, o porque quieras creerlo intensamente, o porque hayas comprendido la teoría. Ocurre cuando la mente, el cuerpo, la emoción y la energía dicen la misma cosa al mismo tiempo. Un pensamiento que solo existe en tu cabeza es frágil. Un pensamiento que existe en todo tu sistema nervioso se vuelve indestructible. Y ese es el propósito de esta etapa. Convertir una idea en una identidad. El pensamiento que elegiste en el capítulo anterior, ese que te sostiene, que te hace más grande, que te respeta, ahora debe convertirse en algo que puedas habitar. Como una prenda que no solo te vistes, sino que con el tiempo se vuelve parte de tu piel. Para lograrlo, tienes que invitar a distintos lenguajes de tu ser a colaborar en el mismo acto, como músicos afinando una pieza juntos. La transformación ocurre cuando un pensamiento está acompañado de una emoción, una imagen mental, una sensación física y un gesto corporal que lo afirma. Imagina que tu mente es un cielo y el pensamiento poderoso es una estrella recién encendida. Para que no vuelva a apagarse, necesitas alimentarla con combustibles distintos: palabras, imágenes, sensaciones, movimiento. Primero vienen las palabras, pero no cualquier palabra. Las frases que te dices a ti mismo tienen arquitectura. Hay palabras que apagan y palabras que despiertan. Algunas suenan a excusa, otras a esperanza, otras a destino. Las frases que comienzan con algún día, ojalá, quizá te alejan de ti. Las frases que comienzan con me estoy convirtiendo, estoy desarrollando, soy capaz de te acercan a tu fuerza interior. No se trata de describirte como alguien perfecto, se trata de describirte como alguien en expansión. Decirse, soy alguien que aprende rápido pesa más que intentaré ser bueno. Decirse,
estoy creciendo en esta dirección tiene más impacto que ojalá pudiera mejorar. Luego viene la imaginación, pero no fantasiosa sino sensorial. No basta con visualizar un resultado, debes visualizarte a ti mismo actuando desde tu nueva identidad. La mente aprende más por escenas que por frases. Y cuando imaginas una situación concreta, no abstracta, el cerebro comienza a prepararse para vivirla. No es voy a tener éxito, sino cómo caminas cuando tienes seguridad, cómo hablas cuando confías en tu voz, cómo te sientes por dentro cuando sabes que perteneces a un lugar. Cuando cierras los ojos y puedes ver tu nueva versión mover los hombros, la boca, las manos, estás sembrando nuevas rutas neuronales. Luego llega la emoción, la pieza más olvidada y a la vez la más determinante. Un pensamiento sin emoción es como una carta que nunca se envía. Debes sentir la versión de ti que estás creando. No solo imaginarla, sentirla expandirse en el pecho, aligerar la respiración, aflojar el abdomen, despertar la espalda. El cuerpo sabe cuando un pensamiento te empodera, lo reconoce antes que la mente. Y si lo siente, empezará a pedir volver a él. Y por último está la encarnación. Tu cuerpo debe participar en la historia. Porque tu postura habla más fuerte que tus palabras. Puedes decirte soy valiente, pero si tus hombros están caídos tu cerebro escucha otra cosa. Puedes decirte soy capaz, pero si tu respiración es pequeña tu cuerpo no lo creerá. Camina como alguien que tiene un propósito. Respira como alguien que ya se eligió a sí mismo. Muévete como si ya fueras aquello que estás construyendo. El cuerpo arrastra al pensamiento, igual que el pensamiento arrastra al cuerpo. Cuando trabajan juntos, ya no es imaginación, es transición. Esto no toma 5 minutos de meditación. No requiere rituales complejos ni afirmaciones repetidas 1000 veces. Solo requiere coherencia por 1 minuto. 1 minuto en el que la frase que te dices, la escena que imaginas, la emoción que sientes y la postura que adoptas hablan el mismo idioma. Ese minuto vale más que una semana de pensamiento casual. Vale más que 1 año de teoría. Porque en ese minuto estás, literalmente, reprogramando tu cerebro. Si cada vez que aparece un pensamiento poderoso lo conviertes en experiencia vivida, aunque sea en miniatura, aunque sea por segundos, tu sistema nervioso empezará a reconocerlo como verdad. Y lo que hoy parece un esfuerzo consciente, mañana será automático. Eso es transformación, cuando ya no tienes que recordarte que eres capaz, porque el cuerpo lo sabe, cuando ya no tienes que decirte que mereces, porque la mente lo cree sin esfuerzo, cuando la identidad que antes estabas ensayando se convierte en tu manera de existir en el mundo. Un pensamiento nuevo cambia un día. Una identidad nueva cambia una vida. Y este capítulo marca la frontera exacta entre ambas cosas. Capítulo 10. Cuando la técnica se convierte en naturaleza, instalar un nuevo piloto interior. Hay un punto en el camino del despertar mental en el que conocer la técnica ya no es suficiente. No importa cuánto hayas entendido, leído o memorizado, lo que realmente determina tu libertad es si eres capaz de convertir ese conocimiento en tu reflejo natural, en algo que ocurre por sí mismo sin que tengas que recordarlo. Aquí es donde la mayoría se estanca, no porque le falte inteligencia o motivación, sino porque siguen tratando el cambio mental como algo que se intenta cuando hace falta, en lugar de tratarlo como algo que se instala hasta que se vuelve parte de ti. El verdadero poder no está en saber qué hacer con los pensamientos negativos, está en que tu mente lo haga antes de que tú tengas que pensarlo. El error común es aplicar lo aprendido solo cuando todo se está derrumbando internamente, cuando ya estás preocupado, cuando ya estás frustrado, cuando ya estás ahogándote en futuros imaginarios y recuerdos distorsionados. Es como poner un cinturón de seguridad en plena colisión. El cambio real empieza mucho antes, cuando nadie está mirando, cuando no hay urgencia, cuando el mundo interior parece estar en calma. El momento de estudiar la espada no es en la guerra, es en la quietud. Esa quietud es la primera etapa silenciosa en la que se siembra el cambio, practicar como piensas incluso cuando no lo necesitas. Observar tus pensamientos en épocas tranquilas, no para defenderte, sino para conocerlos. Interrumpir patrones leves antes de que se vuelvan tormenta.
Ensayar mentalmente cómo reaccionarías en situaciones en las que antes habrías caído. Crear una biblioteca interna de pensamientos que te fortalecen, como un músico prepara sus melodías antes de pisar el escenario. Cuando entrenas en paz, te vuelves invencible en la tormenta. Y entonces llega la segunda etapa, la decisiva, cuando el entrenamiento se pone a prueba por primera vez. Aparece un comentario que antes te habría herido, una preocupación que en otro momento te habría consumido, una incomodidad que antes te habría abierto la puerta al bucle mental de siempre. Ese es el fuego real. Pero esta vez no huyes, no te paralizas, no te dejas arrastrar. Esta vez aplicas el sistema desde dentro de la emoción, no desde fuera. Y al principio puede que lo hagas torpemente, como un bebé dando sus primeros pasos, a veces tarde, a veces incompleto, a veces olvidando detalles. Está bien. Lo importante en esa fase no es la perfección, sino la rapidez con la que vuelves al método cada vez que caes. Cada vez que reaccionas de una forma nueva, aunque sea con titubeos, tu cerebro registra una nueva instrucción, esto es lo que hacemos ahora. Cada vez que respondes a un pensamiento negativo en lugar de seguirlo, estás arrancando una raíz vieja y plantando otra distinta. Es un renacimiento microscópico, pero acumulativo. El cerebro cambia exactamente así, con repetición, no con intensidad. Con el paso del tiempo, sin que casi lo notes, algo profundo comienza a transformarse. Llega un día en el que un pensamiento negativo intenta entrar y tú lo ves tan rápido que ni siquiera llega a tomar forma. Otro día, alguien dice algo que antes habría destruido tu paz y solo te rozó la superficie. Notas la sombra del viejo patrón, pero no logras secuestrarte. Ya no eres un terreno fértil para el caos mental. Ya no eres una casa sin cerraduras. Has dejado de ser un campo donde cualquier pensamiento puede echar raíces. Y no hiciste un ritual mágico, no repetiste afirmaciones vacías, no lo lograste a base de pura fuerza de voluntad, simplemente reeducaste a tu mente para tratarse bien a sí misma. Esa es la tercera etapa, la más hermosa, la automatización. El momento en el que ya no sientes que usas una herramienta, sino que la herramienta se ha fusionado contigo. El momento en el que la luz interna no se enciende porque tú la enciendes, sino porque tu sistema nervioso aprendió que la oscuridad ya no es la autoridad. Es sorprendente cómo cambia la vida cuando llegas aquí, ya no postergas decisiones por miedo, ya no entregas tu poder al juicio ajeno, ya no te defines por tus peores momentos, ya no te derrotas mentalmente antes de intentarlo. No porque te conviertas en alguien perfecto, sino porque has aprendido a convivir contigo mismo sin violencia. Y sin embargo, incluso en esta etapa avanzada, hay formas de acelerar y profundizar aún más la integración. Reflexionar cada noche no para criticarte, sino para observar cómo pensaste durante el día. Visualizar cada mañana cómo deseas responder mentalmente antes de que llegue cualquier desafío. Practicar estados mentales de bienestar sin esperar a que falte el aire para querer respirar. Esto es lo que hace la diferencia entre alguien que domina su mente y alguien que solo la administra. La meta no es exterminar los pensamientos negativos para siempre. Eso sería amputar una parte de la experiencia humana. La meta es ser tan consciente y tan dueño de tu espacio interno que ningún pensamiento, por oscuro que sea, pueda dictar tu comportamiento ni tu paz. Es pasar de ser el prisionero de tu mente a ser el guardián de tu mundo interior. Cuando alcanzas este punto, no tienes que protegerte del mundo, el mundo ya no tiene llave para entrar en tu centro. Y en ese instante, sin ceremonias ni testigos, has logrado algo que muy pocos alcanzan, tu mente ya no te gobierna, eres tú quien gobierna tu mente. Y si has llegado hasta aquí, significa algo muy importante, no estás buscando una vida menos difícil, estás buscando una vida más consciente. Estás eligiendo dejar de reaccionar y empezar a crear. Y eso te convierte ya en una de esas pocas personas que toman el control de su mundo interior. Si este viaje te ha resonado, si sentiste aunque sea por un instante que esto era exactamente lo que necesitabas escuchar, entonces te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios la frase que demuestra que estás listo para reprogramar tu mente desde dentro. Mi mente ya no es mi enemigo. Voy a estar leyendo cada comentario.